Buenas noches, ¿cómo anda? ¿Qué dice? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Gracias por estar del otro lado. Así arrancamos septiembre. ¿Qué nos da? El mes de la primavera. ¿Qué tal? ¿Día de la primavera? A la mierda. Lady Diana parece divina. Las perlas que trajo. Lady Di. ¿No? Ay, Dios. Una reina parece, ¿no? Lady Di con 20 años más sería. Una reina. Porque es un estilo, ¿viste? Mirá qué cara. Lucas, señor director. ¿Quién está, Lucas? Primerísimo Lucas, plano. mirá qué rostro. Mirá. Vamos, muchachos. Si supieran las guarradas que dicen acá en tu boca. ¿Sí? Sí, las cosas, sí. Imagínate. Puedo después te imaginarlo. Sí, más respeto que es una mujer casada, comprometida y enamorada. Mamá de Pero mí. está de viaje, así que... Bueno, gracias por estar ahí. Así arrancamos un gran programa. Tenemos por delante lleno de sorpresas, un montón de invitados y por supuesto ustedes que son las protagonistas de cada noche. Cuántas caras que veo y lo que falta todavía. No te pierdas, yo sé lo que te digo, quédate ahí en la pantalla de América. Bueno, vamos al primer informe que tiene que ver con las repercusiones después de la marcha. Caso Maldonado, un caso que tiene en vilo al país. Seguimos aguardando cualquier tipo de información. Hay novedades, no las que queremos escuchar, por lo menos no. Pero bueno, informaciones hubo durante el día. Igual no alcanza, todo eso se va a discutir, se va a debatir apasionadamente con un montón de invitados en un programa fuerte esta noche de Intratales por América. Caso Maldonado, marcha y polémica, cruces políticos y versiones cruzadas sobre lo ocurrido el viernes. Liberaron a 30 de las 31 personas que fueron detenidas durante este fin de semana después de la marcha por Santiago Maldonado, entre ellos los 3 periodistas. Son grupúsculos muy minúsculos, muy marginales, pero que quieran alterar la tranquilidad y la paz y el orden democrático con estas expresiones de violencia. Me levantaron sin hacer nada, estaba corriendo buscando a mi hermana y me levantaron. Yo salía del trabajo, así como estoy ahora, con la notebook del trabajo. Yo estaba grabando los incidentes, sacando fotos y ese fue el motivo. Por eso nos señalaron y por eso nos detuvieron. Cuando estuvimos arriba del camión empezaron a decirnos cosas como que nos iban a desaparecer y ese tipo de cosas. La ley se debe aplicar con toda la fuerza y en eso el Poder Judicial tiene una responsabilidad muy grande. Con las imputaciones que tenían, si realmente hubieran sido considerados por el juez los autores de esta situación, imagínense ustedes que no era muy fácil sacarlos en libertad. Más allá de los hechos que dieron origen, lo que es indiscutible es que se desató una cacería en el lugar. La policía identificó tirando piedras y agrediendo y ahora está en manos de la justicia. Llegaron gente encapuchados con piedras, bombas molotov. Rompieron todo. Trabajó muy profesionalmente la policía de la ciudad. Tuit de Cristina Kirchner. ¿Quiénes son los policías de civil disfrazados de manifestantes que gasearon, golpearon y detuvieron personas? El juez Martínez Di Giorgi llamó a declarar a los policías que intervinieron en las detenciones. Siempre se hace un sumario interno para evaluar la actuación de la policía. Un mensaje que le ponga fin a la violencia desde el Estado, a la violencia desde la política, a la violencia como forma de relacionamiento. Que hubo una situación de violencia promovida por un grupo pequeño, no hay ninguna duda. Bueno, el primer informe de esta noche, arrancamos. Viale, buenas noches. Hola Santi, buenas noches. Bueno, la noticia del día con respecto a Santiago Maldonado, más allá de la marcha que ahora la vamos a analizar, es que el ADN del herido por el puestero no es de Santiago Maldonado. No es de Santiago Maldonado, lo confirmó el juzgado federal, Otranto. El perfil genético no tiene coincidencias con los padres de Santiago Maldonado que habían justamente dado el consentimiento. Lo confirmó el Servicio de Huellas Digitales Genéticas de la Facultad de Farmacia y Bioquímica. Con esto quedaría descartada la hipótesis de que Maldonado participó o habría participado, como se dijo en un momento, del ataque de mapuches al puestero justamente de Benetton. Sobre la marcha del viernes están ya casi todos liberados, salvo uno, 30 de los 31 detenidos. Todos estaban acusados de intimidación pública y atentado y resistencia a la autoridad. Son delitos que no son livianitos. Yo estuve viendo, intimidación pública es 2 a 6 años de prisión. Atentado y resistencia a la autoridad es 6 meses a 2 años de prisión, no es efectivo. Pero quedó un solo detenido. ¿Sabes por qué? Porque tenía el documento falso. Primero dijo que era venezolano, después dijo que era colombiano. Y de los 31, 30 ya fueron liberados. El otro dato es que los destrozos, todo lo que viste que ocurrió el viernes, va a costar repararlo 5.800.000 pesos, falso. 30 cestos, 21 contenedores nuevos, 25 contenedores reparados.
nuevas luminarias, bancos, etc. Johnny, ¿me dejas aportar un dato más a lo que dijiste de la información de hoy respecto de Santiago Maldonado, que es efectivamente este tema de los ADN en el lugar de los Benetton? Recién se conoció un dato muy importante también de último minuto, que declararon 2 mujeres, y es la primera vez que hay 2 testimonios de personas que estuvieron en la movilización de la Ruta 40, que no declararon bajo identidad reservada. ¿Se acuerdan ustedes que hasta ahora había testimonios, pero o habían sido con el rostro cubierto, sin aportar documentos? Estas 2 mujeres se presentaron y dijeron, bajo juramento y testimonio judicial, que lo vieron a Santiago Maldonado en el corte de la Ruta 40 aquel día. Una mujer es de la comunidad mapuche y la otra mujer es una mujer que estaba apoyando esta movilización. Y esto es de último minuto. Está el padre Olmedo, que es obispo de Humahuaca, en Jujuy. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Todo bien, padre? Hace mucho que no viene. Y bueno, hace mucho que no me llama. No, hace mucho que no anda por acá, no se haga el desentendido. ¿Cómo le va? ¿Bien? Muy bien. Ya vamos a continuar con la información y con todo el debate que tiene que ver con la coyuntura, ¿no? Con la actualidad. Pero, ¿cómo ve usted esta sociedad totalmente dividida, hiperviolenta? Con mucha pena y con mucha bronca. Porque realmente no se entiende, ¿no? Ya el mundo de por sí está pata arriba. Tremendo. A nivel global grande, y acá estamos en un clima de tensión, de desencuentro, de violencia, que es muy feo, ¿no? Y que realmente no nos conduce a nada, ¿no? ¿Y qué cree que usted que pasó? Porque los argentinos tuvimos nuestra época oscura, trágica, que tantos miles de muertes nos costó. ¿Por qué el hombre o el ser humano no aprende el error? Y qué sé yo a veces digo una expresión que se escandaliza. Digo, esto no lo arregla ni Dios, digo, porque nosotros nos ha encargado de que cuidemos todo esto y no ayudamos nada, ¿no? Si usted dice eso, padre, que nos queda el resto, ¿no? Y ya te digo, te da un poquito de pena, pero es así, uno lo ve. Y está deshecha la familia, la sociedad, los desencuentros. Y después hay muchos intereses creados de tipo político, de tipo económico, que priman sobre el bien común, sobre lo de todo, ¿no? Seferino, buenas noches. ¿Qué tal? Te escucho, por favor. Bueno, sí, no aprendemos de los errores. Yo creo que el tema de Santiago Maldonado está muy politizado. Muy politizado, y todas esas escenas de violencia lo que hacen van a hacer retrotraer a la gente que de buena fe pide por la aparición de Santiago Maldonado. ¿A quién beneficia? A mí me parece que beneficia a los 2 extremos de la polarización. Al gobierno y a Cristina. ¿Por qué? Porque en realidad, al politizar todo esto, nadie de esos extremos se pregunta por el otro si el otro tiene razón, sino que se afirman en sus creencias. Claro. Ahora, en el mediano plazo es peligroso para el gobierno, porque me parece que Macri todavía no comprende lo que es una desaparición. Creo que le huye al tema. Huirle al tema, hay un ejemplo, Cristina Kirchner con la tragedia de Once. En un principio no la afectó políticamente, pero ahora todos le recuerdan que ella nunca recibió a las víctimas. Se lo recordaron anoche en el programa de Novarecio, la madre de una de las víctimas. ¿Y cómo le duele? Se lo dijo cara a cara, aparte. Cara a cara. ¿Y cómo le duele ahora? Sí. Es un tema negativo. Entonces Macri no puede... que Macri le va a pasar lo mismo. No, Macri tiene que reaccionar. Todavía tiene tiempo. Acaba de ganar las elecciones. Probablemente gane en octubre. ¿Cómo no tiene fuerza para plantarse y decir, yo soy el presidente, voy a dar una palabra, voy a viajar al sur, viaja a todos lados? ¿Por qué no viaja al Bolsón? ¿Por qué no se hace cargo del tema? Sí, cómo rápidamente se comunicó con la familia, cómo rápidamente se expresó públicamente. Sí, Porque coincido. la familia, a mí no me gustó el discurso del hermano de Santiago Maldonado diciendo, exigiendo, reclamando la cabeza de Bullrich. La cabeza de Patricia Bullrich. Creo que no es la misión de él, pero él es un ciudadano. El presidente tiene más responsabilidad. Claro. Sapsay, buenas noches. Buenas noches. Sí, a mí lo que me preocupa fundamentalmente es que con la ley, que es lo que pacifica, evidentemente no se llega por ahora a ningún lado, porque la violencia, en última instancia, es un desconocimiento de un orden público. Y en este caso, frente a la marcha, no es que había 2 grupos distintos que se enfrentaban. A mí me sorprende que hayan reaccionado de manera espontánea, romper, destrozar, si no había nadie del otro lado que los atacaba. ¿De dónde sale esa actitud tan belicosa y tan antisocial? A ver, está Juan. Juan, buenas noches. Dirigente del Partido Piquetero, de Luis de Lía. ¿Cómo te va? Bien, bien. Te escucho, por favor.
nosotros pensamos que los partidos políticos, nosotros como partido político piquetero y como Encuentro Popular que vos mencionabas junto a Luis Delía, que estuvimos en la manifestación el otro día, muy masiva, pacífica, pensamos que los partidos tenemos que ponerle un freno a los servicios de inteligencia. Los partidos políticos tenemos que ponerle un freno a los servicios de inteligencia y le exigimos a la justicia que actúe y ponga en caja a los servicios y al aparato represivo. El otro día tuvimos una imagen muy clara de terrorismo de Estado. El grupo inicial que generó toda la situación no fue detenido. Del listado de detenidos surge que había periodistas, surge que había manifestantes que ya se habían retirado, estaban comiendo en pizzerías y, por ejemplo, un docente que vio que la policía estaba agrediendo a menores y fue a defenderlos y lo detuvieron. Es decir, que surge que los detenidos no tuvieron nada que ver con ningún incidente. Y de hecho hoy salió en Infobae un artículo que dice que tribunales dice que la policía no aportó ninguna prueba contra los detenidos que pudiera demostrar que efectivamente eran culpables de los crímenes de los que se los acusan. Tuvimos otra situación. Hace un punto ahí porque esto es la grieta después de los destrozos, ¿no? Es decir, de un lado y del otro se echan la responsabilidad de la culpa a ver quién fue el causante de todo esto. Sí, María Julia, bueno, la por favor. imagen esa de la policía metropolitana pegándole a una mujer con una patada, realmente, bueno, recorrió el mundo, obviamente. Y ahí lo único positivo es que hoy Rodríguez Larreta afirmó que va a pedir la investigación interna de todos los que pero no es cierta esa imagen, ¿eh? En ese operativo. Es falsa esa imagen. Ah, perdón, esa información no la tenía. No, ¿qué información? ¿Qué falsa? Si se vio, no, hay está la misma foto. Están confundidos. Hay una foto que recorrió que es falsa y una imagen de un policía pegando a una mujer que es verdadera. No confunda a la gente. Hay una policía. Hay un video que es real. Es verdadera. Hay un video que es real. El video es real y la imagen es falsa, correcto. El video es real. Levinas y Vilouta. Un policía que es una barbaridad, pegando una patada a una mujer. Bueno, no digan que es falsa. En ese tono despectivo. Y después, que no haya grieta. Ese video, a ese policía. Que no haya grieta, que no haya grieta. No, pero quieren tapar todo. No, volviendo a la causa, que es lo que más me importa, está la última noticia que acababa de contar Débora Plager, 2 testigos que mañana parece que van a declarar también en la causa, que van a ser aportados por el CELS. Entonces, con los testigos que dijo Débora, ubican a Santiago en el puesto, no en el piquete, pero es la primera vez que hay una prueba en la causa en la que se ubique a la víctima en el lugar donde sucedió el operativo, y esto es sumamente importante. Otra cosa importante que está sucediendo es que se están conociendo apenas fragmentos de videos que fueron captados por los celulares de los gendarmes que participaron del operativo. ¿Cómo se consiguieron esos celulares? La propia Gendarmería o el propio gobierno, Ministerio de Seguridad, fue el que incautó esos celulares, esos teléfonos móviles y los registró. Hay algunas escenas que no se terminan de comprender, que podrían ser anomalías y que también están siendo investigadas, y por eso también hoy lo escuchamos al ministro de Justicia Garabano un poco diciendo vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. El tema es qué hacemos con lo que nos pasa como sociedad, ¿no? Y yo sumaría también otra parte, porque más allá... Digo, ¿qué hacemos con lo que nos pasa? Porque ¿cómo vamos a convivir con todo esto ante esa incertidumbre, no? Más allá de esta vida de las redes sociales, donde hay cosas que son mentiras y hay cosas que son verdad, el doctor Martínez de Giorgi tiene en su poder todo el material, porque las fuerzas policiales tienen que grabar absolutamente todo, hasta como para protegerse. Si yo soy policía, grabo todo, porque cualquiera puede decir que yo me excedí y entro en una causa. En un país muy distinto a cualquiera, porque si esto pasa en Cuba o esto pasa en Miami, para marcar extremos, la gente termina detenida, procesada y no liberada. Acá el juez, Martínez de Giorgi, es el mismo que hizo el papelón de cuando la señora de Bonafini decidió no acudir a la justicia, ¿recuerdan? Que se quedó en silencio y que después fue a tomar la declaración a la casa, una situación increíble. Creo que hay una ausencia profunda del Estado. En el sur no es posible que tengamos ciudadanos que van a declarar sin presentar documentos y encapuchados, por más creencia que tengan, por más tierra sagrada, porque yo mañana digo, mi casa es tierra sagrada, no entra nadie. Y no es así, vivo en un Estado de Derecho. Y me parece que más allá de la manifestación que realmente fue multitudinaria, seria y que tiene que ver con la mayoría de los argentinos que usan la cabeza, no los que están en un marco absoluto de violencia, la respuesta el lunes no puede ser la liberación de toda esta gente. El que quedó detenido,
que había una versión, que venezolano, no venezolano, entonces dijeron no, porque es por Maduro. El chico ese tenía antecedentes por ser un arrebatador de celulares en la calle Lavalle y no sé cuánta gente robó. Lo digo para que no inventen informaciones, porque muchos viven del Twitter. Pablo, por favor. 34 años de democracia, de cantidad de manifestaciones que empezaron, transcurrieron y terminaron en paz, ¿no? ¿Por qué esta termina así? Bueno, tiene que ver porque estamos atravesando un tiempo muy enrarecido. Hay mucha gente embroncada, con rabia de la institución máxima de toda democracia, que son elecciones, es decir, elecciones con resultados muy claros. ¿Vos crees que esto es yo creo totalmente... que, digamos, mira, cuando arrancó el gobierno se hablaba del club de helicóptero, que el gobierno iba a durar semanas. Después se empezó el tema económico, el ajuste, esto se cae. Ahora no se habla más de la economía, se está hablando de Maldonado, una causa genuina, justa, todos estamos preocupados. Es verdad que este gobierno no se hace cargo de los derechos humanos como ninguno de los otros dos candidatos presidenciales que llegaron, Scioli y Massa. No sé si es una generación nueva, no sé si les pudrió escuchar tanto de derechos humanos del gobierno anterior. Lo cierto es que no se puede dar ese lujo de dejar la cancha vacía, porque los derechos humanos tiene que ser un tema de todo gobierno y agregarle nuevas banderas a los derechos humanos. El tema de la delincuencia común, el narcotráfico, la gente que come mal, los hospitales. Hay 1000 cosas de derechos humanos que no se hace cargo de este gobierno. Carolina. Bueno, hay un hecho que es indiscutible. Santiago Maldonado... En eso estamos todos de acuerdo, eso sin repetirlo, porque sí. Bueno, yo digo para no, porque coincido, porque si no todos vamos a decir lo mismo. Creo que en eso tenemos que estar, voy a tratar o pensamos de todos darle igual, un ¿no? enfoque diferente, no sé, voy a ser muy original. Yo no, creo te que digo con respecto a que necesitamos saber y que aparezca con bien Santiago Maldonado. Eso parece que en eso estamos todos de acuerdo. Yo lo que creo que la desaparición de Santiago Maldonado no tiene nada que ver con el terrorismo de Estado. Nada. Y me parece muy importante desde mi generación, no solo desde mi oficio, destacarlo. Porque acá no hay una acción sistemática del Estado para que desaparezcan las personas. Segundo tema. Tercer tema. Desgraciadamente los argentinos nos hemos habituado a transitar por nuestra ciudad convalidando que encapuchados y con palos nos impidan a los ciudadanos comunes circular. Y desde ese pequeño hecho que empezó a ocurrir hace unos cuantos meses, años tal vez diría, no hubo un accionar de las fuerzas de seguridad democráticas que impidieran eso. A mí no me gusta ir manejando por la calle y que una persona a la que yo no puedo reconocer mientras él sí me reconoce, me impida seguir circulando. Entonces, estos hechos, más el aumento del personalismo de las clases dirigentes, con esto quiero decir, ya no hablamos de que un presidente o un ministro representa un proyecto entre los cuales están incluidos los derechos humanos. Todo es rápido, todo es involuntariamente fatuo. Esto es lo que genera este tipo de sociedades. Y la verdad que lo tenemos que hablar. Porque no es solamente que la violencia se genera porque un día... La violencia se genera, lo estamos viendo. Yo no sé quiénes son esas personas. La verdad que no lo sé. No tengo por qué pensar que esas personas son ni buenas ni malas. Y con respecto a la policía, tampoco estoy de acuerdo con que el gobierno no reaccionó. Porque yo vi muy temprano en las noticias que la investigación interna se iba a hacer. O sea, la investigación interna no fue consecuencia de los 2 videos que vimos hace 1 hora o 2 horas. Fue consecuencia de un accionar enmarcado dentro de las herramientas que un sistema democrático tiene. Hoy para el juez Otranto, hoy, la primera hipótesis es que Gendarmería capturó a Santiago Maldonado. Primero porque no estuvo en el ataque del puestero. Segundo porque no apareció en Chile hasta ahora, dio todo negativo. Y tercero por lo de los testigos que contaba Débora. Entonces, el presidente Macri se tiene que hacer cargo del tema. Y eso no significa de ninguna manera que estemos ante una dictadura. Tiene que hablar del caso. Pero ¿por qué Macri si la justicia se está haciendo cargo? ¿Respetamos o no la división de poderes? Te contesto, porque este es un caso de Estado del cual... ¿Te molestó la pregunta? No, es lógica. No, porque es un caso del cual está hablando el país entero, ha hablado la ministra Bullrich, ha hablado el ministro, hablaron en los Bursaco, el subsecretario, y no ha hablado el presidente. Para mí se tiene como ¿Vos querés que hable el presidente de esto? Me parece que sí. Ahora, eso no significa el aprovechamiento político de algunos de decir que estamos ante un plan de desaparición sistemática de personas. Solo de chupar personas, chupar gente. Porque eso, ¿sabés qué, Santiago? Es igualar con la dictadura y eso es habilitar la violencia. Entonces, ¿estás de acuerdo con lo que dije?
Sí, claro, con lo que acabo de decir. Bueno, por eso. Sí, digo, pero ¿sabés qué, Carolina? Cuando vos decís esto es la dictadura, habilitás el uso de la violencia, porque hay algo que se llama derecho de rebelión en ciencia política. Cuando vos estás ante un gobierno de tiranía, automáticamente decís, bueno, se lo puede combatir. Lo que digo es grave el caso. Principal hipótesis es que la Gendarmería participó de la detención y eventual desaparición de este chico. Macri tiene que hablar del tema. No estamos en una dictadura. Parece una cosa básica, pero en estos momentos hay que aclarar. Lo mismo que dije. La marcha fue multitudinaria y así lo reflejaron los medios internacionales, haciendo enfoque en lo principal, en que cientos de miles de personas pidieron la aparición con vida de Santiago Maldonado, salvo nuestros medios, ¿no? Que hicieron enfoque en las escaramuzas, en los focos mínimos en comparado con la cantidad de personas que fueron. ¿Qué medios? Telesur lo dio así. No, medios nacionales. Las tapas de los diarios mostraron las pintadas del Cabildo, lo que va a costar reparar y los principales portales de noticias. Hablemos de esto. En vez de... No, para mí lo principal es que toda una nación se movilizó pidiendo por la aparición con vida. Digo, lo central es eso. El eje central es Y que, por eso hay que una romper plaza de todo. Mayo... Perdón, Perín. Un montón de... Brancatelli, ¿por eso hay que romper todo? No, para convalidar la déjame terminar, por favor. Estaba toda la plaza llena de gente. Que me hagas así siempre. Dios. Por favor. Había un montón de... Me desconcentra. Había un montón de personas solicitando la aparición con vida de Santiago Maldonado y un grupo en cantidad minúsculo que fue el que provocó incidentes. No estamos a favor y hay que condenar a quienes producen esos incidentes. No podemos permitir que gente encapuchada con palos provoque incidentes, como no podemos permitir lo que sucedió el viernes, que en respuesta a esto hubo personas no identificadas, no sé si eran de los servicios, policías no identificados, una cacería, llevaron gente al voleo, periodistas, colegas y fotógrafos, pasó absolutamente todo. Si tienen videos, si invirtieron tanta plata en cámaras de seguridad en toda la ciudad, que digan qué detenido hizo cada incidente y que esté preso si tiene que estarlo. Pero llevaron gente al voleo y el juez, que se quiso ir de vacaciones un fin de semana o quiso comer un asado, tardó 55 horas en tomarle testimonio. Eso es lo que no podemos permitir. Ni los incidentes, ni el abuso de autoridad que ocurrió a los palazos y con gas lacrimógena. No, yo creo que tanto el gobierno como el cristianismo dice que los incidentes fueron organizados. Y yo tengo que creerle, creo que sí, que fueron organizados. El problema es quién los organizó. Hay muchos grupos que pueden organizar incidentes, porque Juan Marino habla de terrorismo de Estado. Eso es verso, es una mentira. ¿Qué terrorismo de Estado hay en este gobierno? Vos tenés que entender, para que te termino. Termino una cosa, sí, termino campaña una cosa. mediática para Ojo que las palabras son acciones. Vos hablás, decís terrorismo de Estado, después tenés que hacerte cargo de las consecuencias. No es tirar palabras al voleo, emparentar este gobierno con la dictadura. No es tan fácil, ¿eh? Vos tenés una responsabilidad también, sos un dirigente. Un dirigente tiene que ser responsable. No podés decir cosas así, en mi opinión. Terrorismo de Estado no se reduce a un plan sistemático de desapariciones forzadas masivas, que hoy no ocurre. Sí, terrorismo de Estado es una desaparición forzada, es un hecho de terrorismo de Estado, que, como acá dijeron la mayoría de los panelistas que hablaron del tema, todo conduce a que fue la Gendarmería en la investigación judicial. El terrorismo de Estado no es eso. No es eso. Terrorismo de Estado incluye una campaña mediática de intimidación a la población. Es una cosa campaña mediática de intimidación a la población. El gobierno filtra hacia los medios que habría organizaciones que estaríamos desarrollando una ola de violencia política, lo cual es falso mientras ocultan que en Córdoba hicieron allanamientos masivos no solo a partidos políticos, sino a centros culturales y bibliotecas populares que hacen una actividad artística y cultural en los barrios. Entonces tenemos los allanamientos masivos en Córdoba, la desaparición forzada de Santiago y una ministra que tenía todas hipótesis falsas, se acaba de demostrar, como dijeron, con la prueba de ADN, y que no investiga a la propia Gendarmería, que tiene que ser por completo apartada de la justamente los videos de los que hablamos surgen de los celulares que se les incautó a la Gendarmería, al Ministerio de Seguridad. Si los protegiesen, no les habrían sacado los celulares y no sabríamos nada.
Sí, Patricia Bullrich, con esto quiero completar la idea. Patricia Bullrich sí. no tiene idoneidad y tiene que renunciar. Ocampo Claro. tiene que ser interpelado en la legislatura por lo que ocurrió el viernes. Y coincido con lo que dijo Reato, coincido con lo que dijo Sirven, coincido con lo que dijo Jonathan. Macri se tiene que pronunciar por dónde está Santiago Maldonado, se tiene que pronunciar por la represión del viernes, se tiene que pronunciar por los allanamientos en Córdoba, se tiene que pronunciar sobre esta hipótesis que hay en los medios de que hay inteligencia y espionaje sobre las organizaciones populares. Yo estuve por una cuestión de trabajo en el microcentro el viernes antes, a las 4 de la tarde. Sí. Lo que observé es que la gente no iba espontáneamente. Había gente que lesionaba a la gente lo que tenía que decir, los cánticos que tenía que hacer. Me Igual de pareció... todo, reducir eso me parece que no pero contribuimos en nada. mucha gente, muchos jóvenes, me pareció muchos jóvenes estudiantes que estaban ahí también. Y lo que no consigo entender es qué es lo que gana el Estado, un gobierno como el de Macri, desapareciendo una persona en un momento electoral. O sea, no consigo entender cuál sería el beneficio de un gobierno desaparecer una persona. Sobre todo en un presidente que cuántas veces se equivocó y dijo que se había equivocado y lo criticaron por haberse equivocado. Entonces, me parece que si esto no hubiera sido en un momento electoral, tal vez no hubiera tanta gente en una manifestación y espero que, por supuesto, aparezca No, pero antes. perdón, La pregunta Gustavo, es... perdón. Yo creo que hubo manifestaciones que son muy espontáneas y la gente no está detrás del rédito electoral. El 24 de marzo, acá hubo grupos que trataron de instalar el tema de la dictadura. Helicópteros de por medio, riéndose. El 1 de abril, con el gobierno que no quiso participar porque dijo nos va a ir como la mona, salió toda la gente a la calle y tuvieron un respaldo impresionante. Creo que es lo mismo que pasó hace días, el viernes. La gente espontáneamente sale. Después, por supuesto, que hay cosas más allá de la idea de Juan. Juan, te lo digo con todo cariño. Venimos de la elección, sacaron 15.000 votos. Muchas cosas que ustedes dicen Ganó Cristina. no les creen. Vos Gracias no, a nuestro voto tu sector ganó de Lía y Cristina, vos 15.000 y hubo votos habrán manipulación aportado. electoral. Bueno, perfecto. No, es muy sí, poco y importante. no entraron en la historia. Nosotros ya vamos Pero, a por votar a ejemplo, Cristina y ¿cómo ella explicás ganó, lo de Esteche finalmente. apuñalado con armas tumberas dentro, con fotos y con testimonios? El señor Esteche, apuñalado por su sector o ex sector, pues ya uno ni sabe dónde está Esteche, con armas tumberas dentro de eso. ¿Qué organización puede tener el Estado o algún partido político? No vamos a hablar del incidente que tuvo Esteche cuando acá el problema es que No, tuvimos no es- una cacería. A mí no me parece menor. Ahora un minuto, por favor. Perdón. Juan, vos en este programa defendías de buena manera u otra el gobierno de Maduro. ¿Y vos decís que eso no es una dictadura y que acá estamos viviendo una dictadura? Yo creo que Macri nos lleva a una dictadura y permite que continúe esta escalada que yo quiero decir una cosa acá, que es muy importante. Acá no hay una ola de violencia política, acá no hay una izquierda setentista y acá no hay manifestantes violentos. Acá lo que hay es, como dije, No, encantadores son, ¿eh? Acá hay servicios y policías violentos, y hay una derecha setentista que bajo el gobierno de Macri está cobrando aliento y hace lo que pasó el viernes a la noche, que genera esta situación para que haya una cacería. Una última cosa que me parece importante. El mismo viernes a la noche hubo un atentado contra la gendarmería y no hay nadie detenido por eso. No lo investigaron ni hicieron nada. ¿Quién hizo ese atentado? Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, yo en este momento estaba pensando en la dialéctica de Hegel, ¿no? Que dice que lo que nos hace avanzar es aquello que nos desmiente. En consecuencia, la desmentida, en este caso, no nos estaría haciendo avanzar. ¿Por qué no avanzamos? ¿Por qué estamos detenidos en este punto? Porque evidentemente hay una situación de violencia instalada sobre la cual se está especulando, destinado a fines que se pretende imponer dentro de los marcos sociales. La violencia siempre se ha utilizado como recurso para entorpecer determinadas situaciones. Se nace a la violencia, el ser humano nace a la violencia. El acto de nacer es un acto violento, ¿o no lo es acaso? Pero después hay agentes de socializaciones que son casualmente tres, como la familia, la sociedad y la escuela, los encargados de hacer que ese individuo encauce esa violencia natural con la cual nace a la vida, destinada a fines sociales comunitarios y que sean ponderables, que permita convivir. Este es el punto. Hemos llegado a un punto donde la convivencia está francamente cuestionada en todos los sentidos. Y lo que no se está viendo es que hay una utilización del factor frustración que es típico de muchas personas y muchos grupos sociales, ¿no es cierto?, que vienen de hace muchísimos años viviendo en estado de frustración
y hay una utilización de la frustración desde el punto de vista psicológico, inducido a conducir a determinadas personas hacia actos violentos que por cuenta propia no encontrarían la forma de canalizarlos de manera adecuada. Ahora, ¿cómo encontramos la paz social? Yo digo, la verdad, más allá de que coincido con la responsabilidad absoluta del gobierno de Macri en esta situación y el que debe ponerse al frente es el que está a cargo del Ejecutivo. Pero independientemente de esto que tiene que ver con la cuestión Maldonado, esta violencia social, esta reedición de las viejas antinomias argentinas de las cuales parece no hemos aprendido nada, recién hablabas de la derecha, de la izquierda, de los 70, ¿cuándo vamos a avanzar? Realmente yo creo que toda la dirigencia política, incluidos los dirigentes de la oposición, deberían salir a dar una señal de pacificación. A mí me parece que es muy peligroso. La violencia verbal es el inicio, es el germen, y lo hemos visto no solamente en la Argentina, sino en los grandes conflictos de la humanidad. La violencia verbal es el germen de las grandes violencias institucionales después llevadas a la práctica y a la mano. Entonces, me parece que acá se está soslayando, digamos, la gravedad de la conflictividad social de la Argentina, que algunos grupos políticos Bueno, por eso yo le preguntaba hoy al padre que no aprendimos nunca de la violencia. Pero digamos, fíjate qué contraste. Sí. A mí me llamó muchísimo la atención. Ustedes habrán visto a Julio Bazán cuando transmitía hostigado, con un grupo de gente alrededor. Nadie decía nada, nadie salía en su defensa. Y eso también. Después, Malnati días antes o semanas antes, de la misma manera, el mismo modus operandi. Y resulta que cuando viene el tema de los disturbios, de los incidentes, todo el mundo dice, periodistas, periodistas, periodistas. Algunos no los conocíamos porque eran de medios alternativos. Igual, aunque no fuera de medios alternativos, que fuera cualquiera, nadie merece recibir un golpe. Lo que digo es el contraste en no defender a los periodistas profesionales y después salir Cristina Kirchner a decir los periodistas que fueron atacados cuando durante su gobierno fueron hostigados permanentemente, ¿no? Digo, hubo muchas cosas muy raras, en la marcha. ¿Por qué permanentemente? O sea, no terminamos digo, tan mal nos tiene Cristina Fernández Kirchner. ¿Por qué permanentemente en todo análisis de lo que pasa ahora comparamos lo que hacía Cristina cuando era gobierno? Porque es candidata, no es pasado. ¿Qué necesidad? Pero ya aburre. Terminara con el tema de Cristina al gobierno. No hablamos del gobierno, hablamos de Cristina ahora. Cristina es una candidata muy que básicos. habla ahora. Cada cosa que hace Macri comparamos que hacía Cristina. Cuando hay un error de Macri, pero Cristina hacía otra cosa. Cuando Macri no habla, Cristina no habló con... Pero y es cierto con los estamos obsesionados. Hay que ir a un psicólogo. El cristinismo es tremendo lo que tenemos. Cuando el menemismo gobernó este país durante 10 años, lo que sucedió post-menemismo fue que muchísimos años, hasta el día de hoy, bueno, hoy ya solamente hablamos de las condenas, muchísimos años estuvimos enterándonos de la corrupción menemista, seguimos las causas, hablamos de eso, hablamos de las consecuencias, hablamos de todos los temas que había dejado ese gobierno. Y lo que está planteando Pablo es de la versión de Cristina candidata. Pero es candidata. Cristina candidata un mes sin hablar de Cristina. Hagamos un de Cristina que es candidata. Extrañamente y realmente muchas veces irrita la manera en la que contradice las actitudes que tenía Cristina candidata como las que tenía cuando era presidenta. Son prácticamente opuestas, como la que está refiriendo recién Pablo Sirven. A ver, te indignás con esto, pero con esto otro no. No estamos diciendo volvamos al pasado, estamos diciendo Cristina candidata. Además, la prueba del contrapunto. No, sí te importa, porque hay que detectar las contradicciones de los candidatos. Ya sea Cristina, ya sea Bullrich, ya sea la que se hace Por favor, señores. Nunca se retire Cristina. No gritemos, chicos. La prueba, Diego, además de que incurrís en una contradicción seria, es que la prueba del contrapunto la pone el propio joven, que él se pone desde el lugar de Cristina, de la todopoderosa Cristina, que va a volver, y además que todo lo que hay se encamina hacia la debacle social, humanitaria y los derechos humanos de la Argentina, contraponiéndose. Yo creo que vos necesitas vivir tu dictadura. Sos un joven que necesita vivir una dictadura. No, eso que estás diciendo es muy grave. No es joven, grave. Ni yo, ni ningún partido necesita ninguna dictadura. De sublimación de la dictadura. Nosotros necesitamos porque defender creo la que hablas democracia. desde la ignorancia. Es muy grave de lo que que me digas fue, ignorante. Y traes unos fantasmas muy peligrosos. Y es muy grave que digas que necesito una dictadura. No, sublimás más la en este dictadura. país. Creo que nosotros no somos ignorantes. Un viaje a Cuba, 2 semanas. Conocemos la historia argentina como creo partido piquetero, como creo que estabas en pañales en la dictadura. Jóvenes, ni siquiera estaba en pañales. Un chupete en no la había boca nacido, nací en el 87. Vos no tenés idea de lo que... Y conozco, y mis viejos la sufrieron, bueno, conozco mucha gente que la sufrió. Y lo que está pasando hoy es que hay dirigentes, mi papá se murió hace
hace un mes y medio. Bueno, pero estaba eso no, muy afectado. lamento por tu estaba papá, muy pero eso afectado no por lo que está justifica haciendo la Macri. barbaridad que está Muy haciendo. preocupado por lo que respeto, está le haciendo único Macri. respeto, ¿sí? por favor. Entonces, a mí me parece algo que es muy importante, que acá hay dirigentes políticos del macrismo reivindicando la teoría de los dos demonios. El otro ¿la día lo reivindicás? tuvimos a Eduardo Amadeo Escuchate haciendo vos. llorar a Nancy Pasos porque se afligió, sí, porque se afligió porque hay un funcionario público, y no se rían de la compañera periodista, se No, no me afligió río, no. porque Colega hay amiga de un la casa. funcionario público que reivindica la teoría de los dos demonios. Lo hizo Patricia Bullrich el otro día, Mirta Legrand. Estos son los sectores que están Pero yo lo cobrando conozco. alimentos del gobierno de Macri. Y acá nadie dice nada contra los servicios de inteligencia. ¿Cómo va a haber democracia en Argentina si los servicios de inteligencia, ISTIUS Amadeo es incluidos, un están haciendo lo que demócrata. quieren en este país? No hay democracia. Y Macri es dictadura. Y Macri es dictadura porque es de los... A ver, un minuto. A ver, cerrá, Juan, por favor. Sí, a Era ver. un pendejo, no A existía. ver, Macri es dictadura, ¿por qué dijiste? Porque es de los cómplices civiles de la dictadura. No, Los yo otros son los únicos que quiero, votaron en contra enseguida del le Congreso paso la Nacional. palabra a Monseñor, que parece que hay solución. Hay solución, no hay que esperar a Dios. No, pero digo... Sí, claro, tiene que haber diálogo político. Segunda vez. Claro, pero ahora tiene una solución. Usted dice que esto no lo arregla ni Dios. No, porque lo tenemos que arreglar nosotros. Bueno, Él nos pero acá ayuda, estamos. pero no nos dejamos ayudar. Denos una palabra porque acá no salimos, ¿eh? A ver. Yo escuchando toda esta discusión me da mucha pena, porque todo esto de Santiago, etcétera, está tapando una realidad muy grande, Así es. que es la situación de los pueblos originarios en nuestro país. Yo he trabajado mucho tiempo con ellos y he sido presidente de la Comisión Episcopal. Se reformó la Constitución, etcétera, 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 pero están luchando por cosas elementales desde hace años que se prolongan, se prolongan. Coincido. ¿No? Y que realmente creo que no se le da la respuesta que corresponde a nuestro pueblo originario y que todavía falta mucho. Y si me permite... Eso no ha impregnado todavía ni en las leyes, ni en lo concreto de las leyes, ni en la respuesta a nuestros pueblos, ¿no? Entonces esto puede empañar también que los mapuches hace años que están, ¿verdad? Yo no comparto los hechos de violencia ni todas esas cositas, ¿no? Pero realmente esto puede en la sociedad crear un ambiente que frene un poquito el crecimiento de todo lo que la reforma de la Constitución plasmó para el tema de aceptar a la pluralidad de nuestro país y sus derechos. Doctor. No, yo quería recordar que el terrorismo de Estado hay que saber bien lo que es. Hay que ir al Estatuto de Roma, que crea la Corte Penal Internacional, que dice claramente que el terrorismo de Estado es el que implica un plan sistemático de desaparición de personas y otro tipo de abusos que es realizado precisamente por un Estado. Y respecto a los pueblos aborígenes, padre, efectivamente la Constitución Nacional en el 94 incorporó una cláusula excelente, el artículo 75, inciso 19. De ahí había que hacer una cantidad de leyes. Se hicieron muy pocas y no se aplican. Lo mismo el Pacto de Loité, que usted debe conocer, sobre el trabajo esclavo, que se aplica a los indígenas, el Acuerdo 69, que ya lleva 18 años de haber sido aprobado y que desgraciadamente prácticamente no se aplica. Sí, Tombo. Sí, yo me quedo con 2 o 3 conceptos. El primero lo tiraste vos, al principio, que es qué nos pasa como sociedad cuando tenemos que procesar estos problemas. Entonces, Gustavo, en un momento, dice, ¿cuál es la utilidad que tiene para el gobierno? ¿Por qué el gobierno hubiera decidido desaparecer a Maldonado? A ver, el problema no es ese. El problema es qué hace el gobierno cuando desaparece Maldonado. El manejo de la situación posterior. Y ahí claramente hay una falta de sensibilidad y un conjunto de defectos en la acción del Estado que todos, independientemente de la mirada política que tengan, lo han ido mencionando. Ahora, esto me parece que plantea un puntapié que se vincula con algo que dijo María Julia, que es, hablamos 10 años después que se fue Menem, y después ahora seguimos hablando de Cristina. ¿Por qué? Por la forma que tenemos de procesar los conflictos. Porque mientras los problemas ocurren, en vez de hablar de los problemas, que es ¿dónde está Santiago Maldonado?, lo que terminamos es utilizando la violencia para no resolver el problema central. No podemos resolver en la Argentina los grandes problemas, AMIA, atentado a la embajada, qué pasó con Cromañón, 11, no se resuelve nada en la Argentina y terminamos en discusiones interminables. Por eso, dentro de los roles que cada uno tiene en la política argentina, oposición
y oficialismo. El oficialismo tiene la oportunidad central de tomar protagonismo y resolver o ayudar a la sociedad a resolver este problema. Hace un punto. Y ustedes también como oposición tienen mucha responsabilidad. A ver, primero condenando los hechos de violencia del viernes. Digo, pero de vuelta, acá hay en algún momento tendría que aparecer algún liderazgo de quien conduce la Argentina para tomar las riendas del caso a ver y ayudarnos a resolverlo. Me parece que vos ahí dijiste algo que es muy importante. La responsabilidad principal, indudable, es del Poder Ejecutivo, del gobierno de Mauricio Macri y Patricia Bullrich. Me gustaría que la oposición colabore, me gustaría que la oposición no tire más leña al fuego, porque en paralelo a la gravísima situación que es la desaparición de una persona en democracia, hay una utilización política por medio de la violencia. Vos me decís, bueno, utilización política, feo. La verdad que es feo cuando desaparece una persona que haya utilización política, pero somos todos grandes. Ahora, que encima se haga con violencia en un contexto donde queman autos frente al Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, destruyen cajeros automáticos en La Plata, rompen la sede de Gendarmería en Córdoba, destrozan el otro día una seccional de Gendarmería en Esquel, ¿sí? Ahora lo que pasó en Plaza de Mayo, daría la sensación de que están usando políticamente el caso de Maldonado para pudrirla y que no lo digo por vos. No lo digo por vos. Digo que el factor odio, que tanto estamos diciendo cerrar la grieta, aumenta. En lugar de bajar, en lugar de, como decía la doctora, tratar de generar mejores relaciones humanas, hoy las relaciones humanas argentinas están totalmente fracturadas. Tenemos caso Maldonado y las repercusiones y la política alrededor del caso Maldonado. En el caso hoy hubo información por primera vez después de mucho tiempo, y eso es bueno. Dos cosas. Primero que nada, se acabó el secreto del sumario, excepto, o sea, solamente las partes van a poder consultarlo, y por eso que se incorporaron estas cosas de las que hablamos hoy. En realidad es cosa que estaba recogida en este mes y hoy entran al expediente. Mañana van a declarar estas dos personas, estas dos simpatizantes de los mapuches. Ninguna de las dos, tengo entendido, por ahí me equivoco con una, pertenece a la comunidad, pero sí son muy allegadas. Habrían dicho frente a la fiscal, que es la que lleva a cabo la investigación, que lo vieron a Santiago Maldonado en la comunidad y que lo vieron el 1 de agosto. Ninguna de las dos dijo, vi cómo se lo llevaban. Atención, porque todos estamos esperando que el testimonio pero lo ubican en el lugar. Lo ubican en el lugar, dicen. Eso es un testimonio, no es una prueba. Cuidado, porque eso es otra cosa. ¿Están las pruebas? No, no están las pruebas, porque por sí o por no va a ser más difícil comprobarlo. Cuando ya creemos que eso ya está liquidado, listo, pasemos a otro tema. ¿Y qué fecha dan ella? Porque el primero de agosto, el día del corte de la Ruta 40. Hoy declaró también el comandante de la Gendarmería, Escola. Declaró como testigo. Vos sabés que no hay ningún imputado en esta causa. Ninguno. Nadie. Cosa que tampoco sabíamos hasta esta mañana, al mediodía. Puede haber un imputado en las próximas horas, tal vez, ¿no? Por ahora no hay ningún imputado. Escola declaró como testigo, lo cual hace que tenga que decir la verdad también. Y que si mintió en lo que dijo, está violando la ley y inmediatamente puede ser punido. Santiago. Tuvimos la otra noticia muy importante, que es el examen de ADN. Repasamos un poquito, pero es muy importante, porque la otra teoría de la que hemos hablado acá el viernes, por ejemplo, y que un sector del Estado confiaba, me parece que con una especulación de la que yo hablé, que de ahí iba a surgir un alivio, no una respuesta, pero un alivio a la presión, era que el cuchillero, este famoso puesto que fue atacado de Benetton viene sufriendo muchos ataques, por eso hay mucha gente investigando esas cosas, de ahí van a salir más novedades. Uno ensartó a un atacante encubierto, tapado, y se especulaba que fuera Maldonado. Hoy está en el examen, no es Maldonado. Es otro, pero hay una persona que... Hay una persona que no sabemos dónde está, dónde fue a parar, no sabemos nada tampoco. Entonces, son las primeras cosas. Ahora, por fuera de eso, lo que pasó el viernes en la marcha, donde tuvimos una marcha pacífica, bien emotiva, etcétera, y con unos hechos también muy violentos. Para mí violencia es desde el tipo que saca el grafiti y empieza a ensuciar el Congreso para arriba, todo es violento, todo es incorrecto. Me parece que hay muchas cosas por investigar, incluida también la que dice acá el compañero, que son los servicios de inteligencia y los policías encubiertos, que reiteradamente suelen hacer esto. Primer hecho histórico es 9 de septiembre de 1988, Modart. ¿Se acuerdan ustedes? Alfonsín, la esquina, eran todos espías de la CIA. Entonces, no lo afirmemos, pero tampoco lo descartemos. Perdón, Elvina, es que ya arranco con vos después de este informe, porque
Después de estos días tan intensos, tan delicados, tan sensibles, tan particulares para todos, hemos visto el uso de algunos términos que pertenecen a otra época, a una época oscura, a una época dolorosa, a los sangrientos 70, a la época más nefasta de esa sangrienta dictadura militar. Mirá. Los 70. Otra vez en el centro del debate. El caso Santiago Maldonado ha instalado nuevamente una discusión que nunca cicatrizó en la sociedad argentina. La instigadora de todos los sucesos violentos se llama Cristina Elizabeth. Fomentan la idea de que Mauricio Macri es un dictador que lleva al pueblo al hambre y que ahora apuesta a la desaparición de personas. Un verdadero delirio. Cuando hay una fuerza pública que desaparece a alguien o que mata a alguien... ¿Por qué suponés que fue por la fuerza pública? Porque todo está en ese sentido. Hemos padecido este sistema de desaparición a partir del terrorismo de Estado. De ninguna manera vamos a aceptar que usted nos compare con la dictadura militar. Eso es una barbaridad. Macri lo van a matar. Sí, para sostener el plan económico hay que meterle miedo al pueblo. Se trata de una desaparición forzada en el marco de una protesta social que es reprimida por una fuerza de seguridad federal. Lo que no se puede decir es que hemos vuelto a la década del 70. Lo rechazo terminantemente. Tuit de Martín Sabatella. Este gobierno no es la dictadura, pero Macri se aleja cada día del Estado de Derecho. Los kirchneristas le hacen la vida imposible a este gobierno. Bueno, hay un fundamentalismo medio islámico. Creo que el fanatismo no conduce a nada. El intento político de tratar de permanentemente insinuar similitudes con la dictadura, creemos que carece de fundamento y tan solo se explica por motivaciones políticas. No podemos comparar a un gobierno elegido legítimamente, democráticamente, con una dictadura atroz. Lilita Carrió. El resentimiento no puede apoderarse del corazón de algunos, porque si de millones se apodera el resentimiento, hay holocaustos. Este gobierno es la única oportunidad, o la última oportunidad que tiene la República Argentina de querer cambiar. Los 70, sí, Gaby, por favor. Bueno, es terrible pensar que se puede hacer alguna clase de comparación, ¿no? Porque quien vivió, y yo lo viví, estaba... Se metieron en casa con la Itaca, me volaron la revista, conozco lo que es los 70, entonces hacer cualquier similitud me parece una cosa totalmente delirante, pero en realidad, cuando uno piensa el inicio de todo esto, ¿no? Cuando Cristina no acepta dar la banda presidencial, está no reconociendo al nuevo gobierno, cuando inmediatamente se instala la idea de la resistencia. Digo, ¿cómo resistencia? Resistencia era lo que muy poquitos hacían, y hacíamos en determinado momento yo también, contra el régimen militar. Entonces hablar de resistencia contra una democracia ya es empezar a instalar todo esto que está pasando. Entonces esto que pasó el viernes, lo más importante es que había mucha gente, y eso es genial, porque realmente no puede desaparecer una persona en democracia, y mucho menos en este sistema donde por acción o por omisión, por error de cómo manda desde arriba, desde el ministerio, y cómo opera la gendarmería, es un delirio lo que pasó, está todo mal. Puede ser que haya sido la gendarmería, puede ser que no haya sido la gendarmería, pero la forma errónea en que fue manejada la situación te da que pensar que por idiotas o por lo que sea, algo ahí salió mal y algo no está bien. La forma que inclusive quisieron cubrirlo. Pero más allá de que se resuelva qué es lo que le pasó a Maldonado y dónde está Maldonado, me parece que hay una cosa que dice, ¿qué es lo que nos pasa? Que cuando el caso de Félix Díaz es importante. Félix Díaz, que sostiene que si Maldonado fuera indígena lo ignorarían. No estoy seguro que sea como él dice, pero pienso que él tiene una experiencia propia. Es decir, en ese momento el Estado cagó a tiros a los indios, los mató, los persiguió. Durante años esos aborígenes fueron perseguidos, le tiraban los coches encima, los mataban, y entonces no había 300.000 personas en la... ¿Qué pasa? ¿Por qué esas 300.000 personas no estuvieron en la plaza antes y están ahora? Entonces yo digo, está bárbaro que estén ahora, lástima que no estuvieron antes. Si hubiesen estado antes, capaz que Maldonado estaba salvado. ¿Sabés lo que a mí me daba mucha pena ver el otro día en las imágenes del viernes? Chicos jóvenes, de mi edad, más chiquitos, 20 y pico, 10 y pico, violentos. Yo pensé y estoy seguro, y me animo a hablar en nombre de la generación democrática, de los que nacimos post-dictadura, vos también, Santiago. Sí, estamos... Bueno, pero no está la bien, vivimos, pero son cierto. más no una la vivimos generación branca, como Gaby. que
que íbamos a avanzar, íbamos a decir nunca más a la violencia como forma de construcción política. Yo estaba seguro de eso, absolutamente seguro. Y de golpe te encontrás con pibes más chiquitos que yo, de 20 y pico, 10 y pico, violentos, convencidos de otra vez, no te digo tomar las armas, pero que otra vez la forma más violenta es una forma de acción política. Y yo creo que hay comparaciones absurdas, fallidas, que ya no van más. ¿No es como de alguna manera faltarle respeto a la dictadura? A la legislación de la dictadura. Fíjate vos, en la contratapa de página 12 del sábado escribe una nota Sandra Russo y habla que este gobierno tiene una hipocresía inhumana peor que la dictadura. Y de ese tipo de frases todos los días tenemos, que no le restan puntos a Macri. ¿Sabes a quién le suben puntos? A Videla. Y especulan con la ignorancia de las nuevas generaciones que no saben realmente lo que fue la dictadura, los miles y miles de desaparecidos, falta de libertad de expresión, estado de sitio, crímenes que ¿Cómo era, señora? A ver. Yo te puedo contar qué pasó el 1 de abril de 1976. Esa es mi memoria. Yo era docente del Colegio Nacional de Buenos Aires, con otro nada más grupo, y nada menos, sí. Sí, colegio donde egresé. Sí. Era regente de ese colegio por concurso. El rector de ese colegio se llamaba Muñoz, había venido como interventor después de Maniglia. Ya en el año 75 habían empezado a desaparecer alumnos. Ese 1 de abril nos llega a todos un telegrama. Te digo cosas que pasaban en la casa. Ese telegrama y ese listado de docentes lo publica el diario La Nación en portada. Cuando yo llego a mi casa, yo tenía a mi hija mayor muy chiquita, a la casa de mis padres. Mi padre me mira y me dice, ¿estás en la portada de este diario? Sí. ¿Y por qué? No sé, yo no porto armas, tengo una ideología, como tantos jóvenes habíamos aplaudido el regreso de Perón. Dice, bueno, mi nieta se queda a vivir acá. Le dije, no, mi nieta se queda conmigo. Eso generó 13 mudanzas. Eso era el terrorismo de Estado. En cada mudanza que uno se mudaba era porque algún compañero te avisaba que podían llegar y destruirte la casa. Y los primeros elementos que destruían, además de la desaparición de las personas, eran los libros. Sí, señor. Cuanto más leías, más sospechoso eras. Eso. Entonces, eso era el terrorismo de Estado. Fe de eso. La abanderada del Colegio Nacional de Buenos Aires, que se llamaba Silvia Corazza, desapareció al poco tiempo. Yo aún hoy me reúno con 14 sobrevivientes de mi promoción, que es la de 1969, de esa promoción, que eran 6 promociones de la mañana, de la tarde, de la noche, hay un montón que no están. Yo pude recuperar mi propia historia como docente gracias a que un rector de la democracia me llamó y me dijo que debajo de las escaleras del Colegio Nacional de Buenos Aires se habían encontrado una cantidad de antecedentes de muchos de los que estudiamos y nos quedamos ahí. Y muchos de ellos yo tuve la suerte en un libro que se llama Juvenilia 2, que han dado testimonio de lo que otro docente, que se llama Mario Greco y que fue vicerrector del Nacional Buenos Aires, y yo pudimos hacer, tratando de ayudar a que muchos de ellos estuvieran. ¿Y qué te pasa ahora cuando escuchás los términos chupar, Tengo dictadura? que hacer, te lo juro. Tengo que apelar a lo mejor de mí, porque siento tanto dolor. Siento dolor por él, pero no porque yo pretenda que él haya vivido eso para poder hablar de eso. No, porque siento que hicimos mal todo. Porque si él, con la edad, ¿cuántos años tenés? 29. ¿Cuántos? 29. 29 años. Si a los 29 años vos confundís esto con lo que fue el terrorismo de Estado, mi generación, asumo la responsabilidad, no supo hacer nada. Porque esto no tiene nada que ver con el terrorismo de Estado. Pero nada, ni se le parece, gracias a Dios, ni se le acerca. Que vos me digas que hay equivocaciones a lo mejor en la investigación, te digo que sí. Que vos me digas que Patricia Bullrich, habría que estudiar la historia también de Patricia Bullrich para entender que no formó parte del terrorismo de Estado, que formaba parte de una agrupación que fue cuestionada, que se exilió, que volvió al país, que no tiene nada que ver con eso. Que el presidente de la Nación fue un hombre que fue secuestrado. Si es bueno, si es malo, si se equivoca o no. Mira, a mí no me busques adherida al PRO porque no estoy afiliada al PRO. Pero lo que sí reconozco es que lo que no se hace no es porque se levantan a la mañana todos los días a ver cómo logran que una persona desaparezca. Me parece terrible. Me duele la desaparición de Santiago Maldonado. Creo que las fuerzas de seguridad tienen mucho todavía por corregir. Carolina? Mucho, es que me mata, ¿viste? Porque la verdad yo trato...
trato de ser objetiva, pero ¿sabes qué pasa, Santiago? Lo viví. No me lo contó nadie. Lo viví. Entonces, la verdad, y lo que yo digo, se puede comprobar. No estoy hablando de piquito, ¿entendés? Entonces digo, bueno, la verdad que había que andar con... A mí me interpela mucho lo que ella me dice a mí. Y valoro mucho tu testimonio y tu experiencia. Podemos no estar de acuerdo sobre la valoración del gobierno actual, pero vos viviste pero yo no digo el que terrorismo de Estado y la dictadura. Rubios altos y de ojos celestes. Digo que estoy tienen de acuerdo, equivocaciones como todos, Entiendo pero son que dentro de la democracia. Tenemos un debate, pero respeto mucho tu testimonio. Tu testimonio me parece muy importante. Y me parece muy importante primero porque nosotros como partido piquetero y como jóvenes también sacamos una conclusión, que es que el conflicto social se tiene que resolver con diálogo, se tiene que resolver de forma pacífica y sin violencia. Parece muy importante. Eso nos preocupa mucho por el mismo testimonio que vos das, que después haya dirigentes del propio PRO que nieguen todo lo que vos decís y que digan de vuelta, repitan la teoría de los dos demonios. Es preocupante. Nos preocupa mucho que de repente, lo decía Pablo, desde el 83 en adelante todas marchas pacíficas empezaban, terminaban bien. Ahora, ¿qué está pasando? Bueno, hay un montón de hechos. Jonathan los mencionó. 5 hechos en la provincia de Buenos Aires, Casa de Chubut, etc. ¿Qué está pasando que aparecen esos hechos? Sí. Y una cosa, Creo que no hay límites en la idea. campaña. Los Me da la servicios de sensación- inteligencia, ¿qué están haciendo los servicios de inteligencia? Me da la sensación de que no hay límites en una campaña. Yo no sé si esto ocurriría si no estuviéramos en campaña. Exactamente. Donde uno le echa la culpa al otro y volvemos otra vez y tenemos que generar más grieta. ¿Y crees que estamos discutiendo de vuelta, porque lo he escuchado también por ahí, izquierda-derecha? No, sin ninguna duda, pero yo escuchaba con emoción lo que dice. Y es terrible comparar cualquier cosa con lo que pasó en la década Pero de hay que 70. aclararlo. A ver, todavía, yo, lo que a mí a veces me deprime, creo que la mayoría de las veces elegiría como descripción lo que me pasa, me deprime tener que estar explicando o tener un contrapunto, por ejemplo, con vos y con tantos otros dirigentes, respecto de, por ejemplo, la reedición de la teoría de los dos demonios. Es un tema superado, ya sabemos con un plan sistemático, porque mira, cuando discutimos Venezuela, habitualmente los que todavía justifican a Maduro dicen que la oposición venezolana es muy violenta. Eso no es reeditar la teoría de los dos demonios. Entonces, dejemos de discutir en esos términos. Hay que aclarar que la Argentina vive en un Estado de Derecho. Hay que aclarar que el que gobierna hoy, se llama Mauricio Macri, me da igual cómo se llame, ¿no? Podría ser Scioli, Massa, da lo mismo. Está allí porque lo votaron. Hay que aclarar que si gobierna el Ejecutivo, la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires se concentra en los 3 distritos más importantes del país, fue porque la gente votó y no porque se los quedó de manera autoritaria. Hay que aclarar que en la Argentina, si vos tenés una discrepancia con alguien, la podés expresar, podés ir a la justicia, podés expresar en los medios. Digo, es una locura. Y esto, lo verbal, habilita la violencia social, política y en las calles. Ya lo vivimos, ya pasó en la Argentina. Entonces basta, mirá, ni vos ni nadie... No podés creer, yo no puedo creer que vos digas que Macri es dictadura porque su familia fue colaboracionista desde lo civil de los procesos que generaron la dictadura militar en Argentina. Es una aberración. Es cierto, absolutamente cierto, pero eso no lo hace un dictador. Es un tipo que decidió ir a las urnas y la gente lo votó. No fue colaboracionista tampoco. Que lamentablemente fue un empresario que ganó guita. Hubo un relato, una reconstrucción del pasado de los 70 durante el kirchnerismo, 12 años y medio, está en los manuales escolares, donde nos pintaron unos 70 distintos. ¿Y eso por qué? Porque la operación del kirchnerismo era, ellos eran los herederos de esa juventud idealista. Claro, cuando vieron que Macri les ganó, empezaron con la resistencia, que es un verbo muy peronista, una resistencia frente a un gobierno autoritario, dictatorial. Y ustedes caen en la trampa de terrorismo de Estado, lamentablemente porque les inculcaron una historia que no es la verdad, es una reconstrucción. Todos los Piña, O'Donnell, todos esos son los grandes culpables de que ustedes hoy confundan terrorismo de Estado con una democracia. Pero a ver, la resistencia... Para un poquito. Porque vos estás confundiendo las cosas. Algo tenés que leer. La resistencia que ejercemos hoy es cívica y pacífica. ¿Qué tenés que leer? El es no Estatuto violenta. de Roma. El Estatuto de Roma. La resistencia que nosotros, la izquierda y el kirchnerismo ejercemos, es democrática, pacífica, civil. Todos estos hechos de atentados, ¿qué nos está haciendo? La investigación del gobierno nuclear. Hay que frenar a los servicios acá. Te redondeo. Lee el Estatuto de Roma. ¿Qué es el terrorismo de Estado? Pero entonces, ¿por qué decís
que esto es terrorismo de Estado. Porque hay una desaparición forzada y una campaña no mediática para aterrorizar a la población plan sistemático y justificar de nada. la represión. No hay ningún un plan para atemorizar a la población, una campaña mediática con esta idea de la hora de violencia política y justificar la represión. ¿Desde qué lugar? Me parece que es muy importante. Esto es la hora de violencia política. ¿Qué función cumple? Me parece que las hipótesis concluyentes sobre hechos de la realidad, de por sí ya a mí me generan sospecha, porque si vos estás seguro que los que armaron todo este lío en la Plaza de Mayo fueron servicios de inteligencia, lo tuyo es tan mentira como el que dice que fueron los manifestantes, porque vos no presentás ninguna prueba, porque vos no tenés ningún video, porque vos no tenés ninguna herramienta para aseverar eso, nada más tu prejuicio. Tu prejuicio, la justicia, que claramente, la perdóname, policía. déjame que termine. Pero escúchame, no, es que, los pero te estoy detenidos escuchando. no tuvieron nada que ver con los incidentes del principio, No, eso ya ¿y lo quién dijeron fue? las fuentes judiciales. Salió publicado en Infobae, por eso de Giorgi los liberó. Termina la compañera, sí. Yo estaba diciendo otra cosa, estaba hablando de la discusión que vos planteaste, ¿no? No de los detenidos y de la declaración que no la conocemos y que ocurrió el domingo al mediodía. Que llamé yo para ver si se podía conocer o no se podía conocer, así que no sé cómo la conocés vos. Por los abogados. Sí, bueno, porque los después abogados nadie puede quedar detenido por un disturbio, obviamente, ¿no? Nadie. Es la ley, ¿no? Es el Código Penal. Ahora, lo que estábamos diciendo era por qué estos debates y por qué la reposición del debate de los 70 y por qué esto que vos decís que el gobierno tiene la potestad de hacer lo que vos estás diciendo, ¿sabes por qué? Porque el nunca más no nos lo tiene que decir el gobierno, ni Cristina, ni Macri. El nunca más es de todos los argentinos y no va a pasar porque nosotros no vamos a dejar que pase. Estoy de acuerdo. ¿Entendés? Pero Entonces, Patricia Bullrich parece que no está de acuerdo. Perdóname, porque Mirta, pero en el programa de Mirta vos empieza a hablar opinar de que lo los demonios quieras, no son tan pero demonios. si vos empezás a aseverar cosas, entonces tu opinión carece de seriedad porque claramente estás manipulando. María Julia, mis aseveraciones son hechos. Hubo un atentado a la gendarmería al mismo tiempo que la represión en Plaza de Mayo y ahí no detuvieron a nadie. Y hay que decir otra cosa. Las organizaciones sociales están muy enojadas por el gobierno de Macri. No entiendo eso. Es culpa de la policía, es culpa de Patricia Bullrich. Se tienen que ocupar ellos una de de que las no pasen tres esas organizaciones cosas. sociales que están también muy enojadas y que han hecho muchas movilizaciones pacíficas contra el gobierno de Mauricio Macri, pero que mantiene una disputa política de un gran encono porque el gobierno de Mauricio Macri se había comprometido a otorgarles un dinero, 10.000 millones de pesos eran 30.000 en total. 30.000, perdón, para los planes sociales, de los cuales solamente fueron otorgados, según ustedes contaron, 5.000 millones, y empezaron con una disputa muy fuerte política, y bueno, también contextualicemos todo, porque vos de pronto te venís acá y decís, todo ese quilombo lo hicieron los servicios de inteligencia, la bomba en la gendarmería la metió el servicio de inteligencia. Bueno, loco. Sí, no, lo que digo es que tienen que investigar a los servicios, porque a los que detuvieron no los pueden acusar de nada. A ver, a mí me convocaron aquí hoy para hablar sobre la violencia social desde el punto de vista psicológico. Entonces yo voy a decirles lo siguiente. Para el psicoanálisis, el padre es la ley. Si nosotros pensamos que una sociedad grande es el conjunto formado por un montón de familias o sociedades pequeñas, analicemos un poco qué es lo que pasa en una casa cuando falla la cabeza, que es el padre, que es la ley, que es el encargado de regular los desórdenes que pudiesen existir a nivel vincular entre los miembros de una familia. El padre y la madre. Exactamente, los padres. Esto llevado en una macropsia, tenemos que pensar que la sociedad y el país necesita también de esos paters que nos organicen, en todo caso nos reorganicen. Ese pater es sin duda alguna la justicia. En mi opinión, yo considero, a la luz de esto que está pasando, si ha habido estas personas detenidas porque los encontraron en actos fuera de lugar y luego los liberan, ¿qué pasa con la justicia? Es decir, yo creo que el que tiene que regular aquí esta situación es el accionamiento de una justicia que nos reordene como sociedad. A ver, sí, doctor. Sí, a mí, a raíz de lo que lo decía la doctora... Porque creo que todo esto que pasa y todas las cosas que hablamos acá, como decimos siempre, hay una justicia que es lenta o no llega o falla, ¿no? Fíjese lo que me pasó hoy, cuando veía precisamente cómo está actuando ahora la fiscal y el juez, me recordó inmediatamente a la doctora Fein y a la doctora Palma. La misma cosa, sí. Por esa falta de precisión, por esa forma de decir una cosa y después decir otra, realmente da cuenta de un ministerio público
y de una justicia federal de un nivel muy, muy mediocre. Y eso es muy preocupante. Varias veces yo creo que lo he dicho acá. Si en el Estado de Derecho no hay una justicia independiente, fuerte, idónea, pero, muy doctor, ¿por difícil qué? tener Doctor, un Estado de Derecho. es bueno que usted lo explique, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, falta de medios. Sí. Y otra cosa es el hecho de tener que preguntarnos, che, ¿este juez es de justicia legítima o no es de justicia legítima? ¿Esta fiscal es de justicia legítima o no? Y de acuerdo a eso, ir viendo por dónde pone una investigación. ¿Cómo estamos parados ante este cuadro? Que yo no lo sé de estos dos, de esta fiscal y de este juez. Realmente, igual es muy malo tener que preguntar eso con distintas agrupaciones, no solo justicia legítima, que tienen que ver con la grieta y que actúan en función de eso. Ya eso es gravísimo. Ahora, a lo que yo aludía antes es que veía mucha mediocridad, mucha falta de precisión y muy mala comunicación con la sociedad. Veo que se va de un lado al otro y sin que se llegue a nada. Y es fundamental que ahora se me gustaría preguntarle al doctor Sarsay. A ver, perdón, doctor. Las imputaciones por las que se detuvieron a estas personas, ¿son excarcelables o no? Una es excarcelable y la otra no. No, la otra no. Porque hay una que tiene pena de 2 a 6 años. Exactamente. Es así. ¿Cuál es? Ahora, ¿Cuál es lo que dice intimidación pública. Intimidación pública es 2 a 6 y la otra es 1 a 3. Claro. No, perdón, 6 meses a 2 años, con lo cual es excarcelable. Todos tuvieron ese ahora, el juez, chico, por favor, el de caso de Martínez de Giorgi, si no me equivoco, es el que ha dicho que en realidad se los libera porque en los informes de la policía no está precisado las circunstancias en las cuales llevaron a la detención, sino que se habló en general de la situación social. Ahora, él solicita nuevamente a estos policías que redacten de manera precisa esos informes. Vamos a ver qué pasa. Hay fotos que el doctor no tuvo en cuenta, no de los 30 detenidos, sino del episodio con Esteche, que es muy clarito. Gravísimo. Porque me parece que está bueno lo que marca Paulo. Acá hay que preguntarse... ¿Qué pasa con Esteche? Pon las fotos, por favor. ¿Quién genera la violencia? ¿Qué busca con esa violencia? ¿Y quién gana con esta violencia? Mirá las fotos que yo le mandé recién a la producción. Esto fue... A ver, Fernando Esteche era el líder de Quebracho, ¿sí? A principios del año pasado era el líder de Quebracho. Él funda PPT, Patria para Todos, ¿sí? Haciendo un juego con el programa de La Nata, con Vudú, con Delía y con Mariotto. En la marcha, 5 o 6 de la tarde, antes de estos incidentes, 5 o 6 de la tarde, es emboscado y apuñalado por sus ex compañeros de Quebracho. Y están las fotos, no sé si en algún momento las pueden ver, además de la de Clarín, yo les mandé, hay unas anteriores, pero la pueden ver donde quieran, donde se ve a 8 jóvenes que lo empujan, lo tiran al piso, lo apuñalan y le tiran piedras. Le dejan 5 heridas en las piernas y en los brazos. Y lo que dice la gente off the record de la investigación es: guarda, porque esta gente de Quebracho recibe financiamiento de la legislatura bonaerense. Es decir, es una interna hacia adentro de Quebracho, ya sea porque este señor Esteche se quiere desmarcar o lo que sea, pero están las fotos del momento donde lo limpian. ¿El cabildo decía Macri hétero? Claro, esa fue la gran novedad de los tiempos a Macri. De Macri gato, de Macri vos sos la dictadura, Macri hétero era como la... Sobre lo de Esteche, Esteche decidió no hacer ninguna denuncia judicial. Para ser rigurosos con la información, si estamos discutiendo en este programa la violencia, hay que repudiar, sea lo que pienses de Esteche, que en una manifestación pública lo hayan lastimado de este modo. Con facas tumberas. Entonces me parece que es imprescindible decirlo. Paralelamente también te quiero contar que cuando él lo hieren, lo que quisieron evitar es que llegue el SAME, para tener que hacer una denuncia judicial como corresponde cuando se produce un hecho en la vía pública de estas características. Entonces rápidamente la gente que estaba con él lo saca del lugar, a pesar de que realmente una de las heridas cortantes en la pierna era importante y le costaba caminar, para llevarlo rápidamente a ser asistido a un centro de salud y evitar la ambulancia oficial, ¿no es cierto?, del centro de salud de SAME. Ahora, en este contexto de tanta violencia, aparte la violencia nunca conduce absolutamente a nada, no construye nada, la violencia destruye siempre. Genera más violencia. ¿Cuál es la salida? ¿Por dónde? ¿Qué podría decir usted, padre? Yo creo que hay otra violencia, que es las situaciones de pobreza, de indigencia, de exclusión, ¿no?, que viven muchos rincones de nuestro país. Esa es una violencia muy fuerte, más todo el tema de las reivindicaciones de los pueblos originarios, que también están en efervescencia.
Y bueno, eso es una violencia también muy fuerte. Por eso, ¿y cómo ¿no? construimos a partir de ahí, bueno, en esta situación donde estamos? Cambiando un poquito nosotros la actitud con ellos y tratando también de compensar un poquito las desigualdades tan grandes que hay en nuestro país. Con ese motivo es que nosotros hacemos la campaña del más por menos. Preparate a semana que viene. Para tratar un poquito de que esta Argentina tan diferente, es decir, donde hay mucha riqueza, Desigual, y muchos recursos, hay mucho desequilibrio. Que esta realidad nos cuesta aceptarla, ¿no? Y nos cuesta instalarla un poquito en nuestras vidas. 32% de pobreza, padre, sí.